El tema que traigo en esta mañana lo he titulado Confiar en Dios en medio de la adversidad. Yo les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3, versículo del 17 al 19. Y dice así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. ¿No se goza saber que tenemos un Dios real? Por eso en esta mañana nos vamos a olvidar de lo que estamos pasando. Dios está al control, pues es un Dios omnisciente, omnipotente, un Dios que sabe cómo has venido a este lugar. Habacuc es un profeta menor del Antiguo Testamento. Este libro es un libro muy especial porque su tema principal es la fe. Este libro es un libro pequeño, pero es grande porque está basado en la fe. Está basado en la bendición que el ser humano tiene que esperar en todo tiempo. Habacuc significa brazo fuerte. Habacuc estaba pasando una situación difícil en esa época. Él tenía una preocupación. A él le dolía su corazón por lo que estaba pasando el pueblo de Judá. Y es que el pueblo de Judá estaba pasando una situación difícil, porque ellos le habían dado la espalda a Dios. Y en ese tiempo les estaban aconteciendo muchas pruebas. Porque cuando nosotros le damos la espalda a Dios y nos vamos al mundo, es que no nos va bien. Jamás nos va a ir bien. Porque la palabra de Dios dice que separados de Él, nada podemos hacer. Y habla de la higuera. La higuera en ese tiempo era un símbolo de prosperidad. Representaba la bendición económica y representa lo que todos esperamos, los frutos. Este profeta fue el profeta que cuestionó a Dios, Habacuc. En esta historia tenemos tres participantes: Habacuc, Dios y el pueblo de Judá. Entonces nosotros encontramos en esta historia a este profeta que clamaba a Dios, que fue delante de Dios y le clamó y le pregunta que por qué estaba pasando todo eso que estaba pasando en Judá. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es injusto, pero el Dios que tú y yo alabamos no es un Dios injusto, es un Dios justo. Es un Dios que está al control de nuestras necesidades. Y como les decía, este libro representa una fe inquebrantable. Y esa fe es la que el Señor, por medio del Espíritu Santo, quiere que tú y yo la hagamos nuestra. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que no, y es la convicción. Amén. Eso es la fe. El Señor quiere que nosotros activemos la fe en este tiempo. Habacuc, capítulo 1, versículo 2,
y 4. Dice así. Dice, aquí lo vamos a leer. La profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia? Están delante de mí y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Encontramos a Habacuc cuestionando a Dios, reclamándole a Dios. Y le dice: ¿hasta cuándo pediré ayuda y no me escucharás? Veo violencia, Señor. Veo ruinas en la ciudad de Judá. ¿Hasta cuándo? Dice. Y Habacuc no sabía que Dios estaba trabajando. Muchas veces nosotros pensamos que Dios está en silencio en medio de nuestra adversidad. Muchas veces nosotros vamos y clamamos delante de su presencia y le presentamos nuestras necesidades. Y cuando nosotros no miramos que no hay respuesta, pensamos: ¿y dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? No escuchas que te necesito. No es que Dios no escucha nuestra oración. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces Dios guarda silencio. Cuando tú y yo dormimos, Él está trabajando. Él trabaja. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Y Habacuc estaba desesperado porque él miraba las ruinas, él miraba todo lo que estaba pasando con su pueblo. Habacuc tenía una carga en su corazón. Y sigue Habacuc insistiendo y pidiéndole al Señor que hiciera algo. Muchas veces nosotros no vamos a entender a Dios. Es Dios el que nos entiende a nosotros. Y vuelve nuevamente Habacuc a clamar delante de la presencia del Señor y le dice: Señor, por favor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver todo lo que estoy viendo? Señor, tú que conoces mi necesidad. Señor, tú que conoces mi enfermedad. Señor, tú que conoces la petición que hoy traigo delante de ti. ¿Hasta cuándo? Pero viene el Señor y le responde a Habacuc. No era que él estaba callado, no. Él tiene su tiempo. Así como dice el libro de Eclesiastés, que para todo hay tiempo. Y viene el Señor, viene Dios y le contesta a Habacuc y le dice: levantaré a los caldeos, un pueblo cruel y sanguinario, un pueblo que no tienen dueño. Lo más malo, los caldeos, los babilonios, los esclavistas. ¿Sabes para qué los voy a levantar, Habacuc? Para hacer juicio al pueblo de Judá. Porque me dieron la espalda. Cuando yo más los bendecía, cuando yo más les amaba, me dieron la espalda. ¿Se imaginan ustedes cómo se sentía Habacuc en ese momento? Él estaba pidiendo para que su Dios obrara, para que su Dios hiciera algo por el pueblo de Judá. Y viene Dios y le dice: no, si voy a levantar un juicio, voy a tratar con ellos. Muchas veces el Señor trata con nuestras vidas, ¿sabes? Y no es porque no nos ama, sino porque Él quiere hacer cambios y transformaciones en nuestras vidas. Porque Él quiere bendecirnos. Y muchas veces para bendecirnos nos tiene que procesar. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor.
Eso estaba haciendo con el pueblo de Judá. Y aunque Habacuc tenía esa carga pesada en su corazón, de momento se quedó quieto. Pero de repente le dice: Dios, tú que eres un Dios bueno, tus ojos no miran la maldad. ¿Cómo vienes y tú me dices eso? Quietito, Habacuc. Quietita, iglesia. Dios siempre estará al control de nuestras vidas. Dale palmas al Espíritu Santo en esta mañana. Y Habacuc se queda tranquilo. No había otra cosa que hacer. Cuando Dios habla, no hay nada que hacer. Él es Dios. Y reneguemos o no reneguemos, Él seguirá siendo Dios. Y Habacuc se queda tranquilo, se queda calladito. Y dice: bueno, voy a subir a lo alto. Voy a subir a la torre. Y subió a la torre a vigilar qué es lo que acontecía, qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Judá. Y guardó silencio. Y de repente vino palabra de Jehová al profeta Habacuc y le dice: Habacuc, escribe la visión. Escribe lo que hoy te voy a decir. Busca las tablas, porque hoy vas a escribir la visión. Y Habacuc se queda en silencio y viene Jehová Dios y le dice: el justo por la fe vivirá. No es que Dios guarde silencio, es que Dios siempre va a estar al control de nuestras necesidades. Él sabe cuál es la necesidad por la cual hoy tú y yo estamos pasando. Él no es que se desatiende de nuestras vidas, más de nosotros que somos sus hijos. Él está al control. Él sabe qué es lo que necesitas, qué es lo que necesitas tú y qué es lo que necesito yo. Él sigue siendo fiel, aunque muchas veces nosotros le seamos infiel. ¿Hay algo que te preocupe en esta mañana? Entrégaselo al Señor. Entrégaselo. Él es el Dios de lo imposible. La palabra de Dios dice que al que cree todo le es posible. Y si tú crees que Dios lo va a hacer, Él lo hará. ¿Sabes tú qué es lo que mueve la mano de Dios? Tu fe. Como sea tu fe, la mano de Dios se moverá. Y encontramos a Habacuc recibiendo respuesta. ¿Sabes? Dios siempre da la respuesta en su tiempo. No nos apresuremos. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿O acaso Él no conoce el presente, el pasado y el futuro? Él lo conoce todo. Él está al control. Y Habacuc entonces entendió qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo. Muchas veces tú y yo no vamos a estorbar lo que Dios va a hacer, porque cuando Dios hace las cosas, las hace muchas veces por nuestro bien. Y a su nombre. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, y aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo y eso yo me alegraré en el Dios de mi salvación, me alegraré en Él, esperaré en Él, porque Él tiene el control. Con todo me alegraré, aunque no haya carne, aunque no haya aceite para cocinar y para las lámparas, para la energía, aunque no haya tomate, alubia, aunque no haya nada de eso,
me voy a alegrar. Aunque el médico me haya dicho, no hay esperanza. Aunque el médico me haya dicho, este es el diagnóstico. Aunque el hombre me diga, ya no hay trabajo. Aunque tu matrimonio esté pasando alguna situación adversa, con todo y eso me alegraré en el Dios de mi salvación. En el Dios que todo lo puede, en el Dios que está al control, en el Dios que no ha perdido ninguna batalla, en el Dios que conoce qué es lo que hay dentro de mi corazón, con todo y eso. Y es que el Señor tiene que ser nuestra esperanza. ¿Sabes? Hay peticiones que muchas veces nosotros no las decimos en voz alta, pero Él las sabe. Él sabe de qué tú y yo tenemos necesidad. Él es el Dios que está al control de lo más mínimo hasta lo más difícil. La higuera no florece. Representaba escasez. El sustento era básico. Todo estaba en crisis, una crisis eminente para Judá. Los campos ya no habían frutos, granos, nada, no había nada. Muchas veces vamos a enfrentar momentos difíciles en nuestra vida. Muchas veces vendrá la adversidad, pero no estamos solos. El gran yo soy está con nosotros. El que no ha perdido ninguna batalla está con nosotros. Muchas veces tenemos pérdidas familiares. Muchas veces llega el luto a nuestras vidas también. Y en ese momento nos sentimos desesperados, pero déjame decirte que el Señor en esta mañana nos dice que con todo y eso le vamos a alabar, le vamos a servir, le vamos a glorificar, nos vamos a parar delante de Él y le vamos a decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Es que hay que reconocer muchas veces la realidad. Su palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que estamos solos? No, Él está con nosotros hasta el fin. Es una oportunidad en esta mañana que nosotros aprendamos a depender cada día más de Dios. Que no miremos la circunstancia, que no miremos alrededor. Muchas veces no va a haber nada, pero el Señor quiere que nosotros lo miremos en todo tiempo. En todo tiempo, nuestra mirada tiene que estar en Él. Nosotros tenemos que gozarnos en Él. Tenemos que adorarle, tenemos que alabarle en medio de todo. ¿Por qué? Porque Él trabaja, Él no descansa. Los que descansamos somos nosotros. Muchas veces nosotros dormimos y Él está trabajando. Cuando no hay nada, porque alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Pero alabarlo en el quebranto, en la necesidad, es mejor todavía. Cuando no hay respuesta, el Señor quiere que en esta mañana nosotros aprendamos que la fe de nosotros, y que no se nos olvide, es la que va a mover su mano. Confiemos, esperemos en Él. Él trabaja. Nosotros hemos leído, Job 1:20 dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Todos conocemos la historia de este hombre. Todo se le quitó. Sus riquezas, su familia, todo se le quitó. ¿Y qué hizo Job? Con todo y eso lo alabó, lo glorificó.
La prueba que pasó ese hombre, tú y yo no la hemos tenido. ¿Sabes por qué? Porque Dios nunca nos va a dar una prueba que tú y yo no la podamos llevar. Él cada día nos capacita. Él nos enseña y Él sabe lo que nosotros podemos cargar. Una a una recibió las noticias este hombre. Y cada noticia no era buena, era una noticia mala. Hasta su mujer insensata le dijo, reniégate de tu Dios y quédate. Le dio la espalda. Pero tu Dios y mi Dios jamás nos va a abandonar en ningún momento de adversidad. Él siempre va a estar con nosotros. Él no nos va a dar la espalda. Porque aunque tu madre y tu padre te dejare, Jehová con todo te levantará. Él te va a recoger. Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de toda ella nos librará Jehová. Él siempre ha estado al control, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Habacuc nos muestra una fe que anticipa. Él vio el futuro como presente. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros miremos el futuro y que no se nos olvide que Él siempre va a estar con nosotros. Ha estado desde el principio. Él ha estado con nosotros en presente, pasado y futuro. Y lo seguirá haciendo así como hoy está con nosotros en esta mañana, ¿sabes? Él está aquí Él está aquí en este lugar. Él es nuestro Salvador. Nosotros tenemos que reconocer a Dios como nuestra fortaleza. Porque Filipenses 4:13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque el Señor está al control de esa prueba que estás pasando ahora. Esa prueba que tú estás pasando ahora, tú la puedes sentir difícil, pero para tu Dios es ligera. Entrégale tus cargas al Señor, a tu Salvador. Reconoce a Dios como tu fuerza, como tu fortaleza. Dios nos enseña siempre a confiar en los momentos difíciles. Y no te olvides en esta mañana que el tema principal es la fe. Que la fe no se trata de que Dios pare la tormenta, sino que Dios esté en nuestras tormentas. Porque en nuestras tormentas Él nos capacita, nos enseña, nos renueva y nos hace cada día más fuerte. Porque Él no va a quitar nuestras aflicciones, no, Él nos va a ayudar a salir de las aflicciones. Él estará con nosotros como poderoso gigante. No fue la fe. No fue Goliat. No fue la onda. No fue David. Fue Dios el que estuvo en el asunto. Fue Dios el que le dio la victoria a David. No son las adversidades las que nos van a quitar el gozo. El gozo, el mundo no me lo puede quitar, porque el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. ¿Quién me dio el gozo? Me lo dio Dios. No fue la red que sacó los peces, fue Dios. No fueron los cuervos y no fue el cuervo el que le llevó la comida al profeta, fue Dios. Fue Dios el que te va a dar lo que estás esperando. Es Dios el que va a responder lo que estás esperando. No fue la vara de Moisés la que dividió las aguas, fue Dios, fue su presencia. Es Dios el que está con nosotros en esta mañana. ¿Sabe? Es tan interesante que a nosotros no se nos tiene que olvidar algo muy importante que a mí me gusta de la historia del rey David. Cuando Dios lo quiso hacer rey, no le llevó la corona,
¿Le llevó a quién? ¿A Goliat? Le llevó al enemigo. Cuando Dios quiere hacer algo en nuestras vidas, muchas veces nos pasa por el desierto, nos procesa. Cuando Él quiere que nosotros seamos instrumentos en sus manos, nos procesa, nos enseña, nos habilita, nos capacita y nos hace entender que no somos nosotros, que es Él operando en nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu problema en esta mañana. Yo no sé si es la fe, pero su palabra dice que si le pedimos, Él va a hacer que nuestra fe crezca. Que no sean los desafíos, que no sean las pruebas, la espera, la que llegue a nuestras vidas y nos aflija, sino que sea nosotros esperando la voluntad de Dios. Esperemos en Él. La Biblia habla de una mujer, la mujer del flujo de sangre. La fe de esta mujer movió la sanidad divina. ¿Cuántos años tenía esta mujer? 12 años. 12 años pasando esta enfermedad, sangrando. Las mujeres entienden que eso, sangrando, 12 años, con una debilidad, sin fuerza. Ella ya había gastado todo lo que tenía. Ella ya no tenía más nada. Pero un día ella se dio cuenta de que el maestro iba a pasar por ahí, que iba con las multitudes. Y vino ella, ¿qué hizo? Se acercó. Buscó al maestro. A él no le importó, no le importaron los obstáculos. Se introdujo en la multitud y metió su mano y tocó al maestro. Y fue sanada. Y el maestro dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dicen sus discípulos, pero maestro, ¿quién te va a tocar? Si la multitud te aprieta. No, a mí alguien me ha tocado porque ha salido. Tócalo en esta mañana. Que tu fe toque al maestro en esta mañana. Que ese problema por el cual has venido orando hace mucho tiempo, toque al maestro. Tócalo con tu fe. Tócalo con tu confianza. Tócalo. Una vez Moisés le dice, Señor, pero ¿quién soy yo para que me encomiendes semejante trabajo? Y le dice el Señor a Moisés, es que no eres tú, es quien va contigo. Tú y yo, desde que le conocimos, desde que le buscamos, no estamos solos. Él siempre ha estado con nosotros y siempre lo seguirá haciendo. Este profeta nos enseña que la fe mueve montaña. No importa cuál sea la montaña. El que no ha perdido ninguna batalla está hoy con nosotros. Muchas puertas se nos van a cerrar, pero Él la va a abrir. Esa puerta que el enemigo te cerró, Él la va a abrir, porque nosotros no estamos solos. Al que cree, todo le es posible. Espera en Él. Descansa en Él. Habacuc, en medio de sus mensajes, en medio de sus peticiones, nunca dejó, nunca se quedó. Él siempre insistió, porque él sabía quién era Dios. Tú y yo
sabemos quién es nuestro Dios. ¿O acaso no sabemos que el Dios que tenemos no ha perdido ninguna batalla? Que es médico por excelencia, que es el refrigerio para nuestros huesos, que abre las puertas cuando nadie las puede abrir, pero cuando Él las cierra, tampoco nadie las puede abrir. Pero el que abre las puertas en esta mañana está con nosotros. Désela, porque son para el Rey. Dele las palmas a Él, porque Él se las merece. Y Habacuc en ningún momento le dijo al pueblo de Judá, en ningún momento le mandó un mensaje al pueblo de Judá, no, se fue directamente a hablar con él. Se fue directamente a decirle, Señor, ten misericordia de Judá. Señor, ¿por qué le estás haciendo eso a este pueblo, a tu pueblo? Él se fue directamente. Hay momentos en que tenemos que entrar a nuestro aposento y hablar con Él. Contarle las cosas que nos están pasando. Decirle a Él, sin ti yo no puedo más. Sin ti yo no voy a poder. Contigo yo voy a seguir en la adversidad. Que tu fe sea la que mueva tu montaña. Cada quien tiene su propia montaña. Esa montaña, Él la va a mover. Mi montaña, Él la va a mover. Tu enfermedad, Él la va a sanar. Tu deuda, Él la va a pagar. Tu casa, Él te la va a dar. Tu fortaleza, Él te la va a dar. Tus documentos, Él te los va a entregar. Tu trabajo, Él lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Él es Dios. Él es todo lo que tú y yo necesitamos para seguir adelante. Él está con su vara. Él está al control. No veas atrás. No veas al gigante. Mira al Dios que todo lo puede. Ya no veas al gigante. Ya no digas, yo no puedo. Di en esta mañana, yo todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Muchas veces el enemigo te va a poner al gigante para que te dé miedo. Pero el gran yo soy está con nosotros en esta mañana. Él está con nosotros en esta mañana. Él es el Dios de lo imposible. El Dios que congeló la agua. El Dios que le dio comida en el desierto a su pueblo. Le dio maná, le dio codorniz. El Dios que convirtió el agua amarga en agua dulce. Ese Dios es el que está hoy contigo y conmigo en esta mañana. Él te dice, yo estoy con vosotros hasta el fin. Solo cree. Solo cree que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Pero me está pasando una situación con mi familia, en mi país. Hasta ahí Él puede llegar. Él llega y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de lo imposible. Tu fe tiene que ser revestida cada día con el poder del Espíritu Santo. Dile a esa montaña en esta mañana que se mueva en el nombre de Jesús. Dile a tus problemas que se muevan en el nombre de Jesús.
Dile a tu enfermedad que se mueva en el nombre de Jesús. Preséntale a tus hijos, a tu hijo en esta mañana y dile que en el nombre de Jesús se mueve toda dificultad, porque Él es el Dios de los escuadrones, el Dios de Israel, el Dios que hizo mar y tierra, el Dios que te hizo a ti, que me hizo a mí, que para Él no hay nada imposible. Yo te voy a pedir que te pongas de pie en esta mañana porque vamos a orar. Que el Señor aumente nuestra fe. Que si es pequeñita, pues la queremos como el grano de mostaza. Que si no tenemos, pues que nos dé fe, que aumente nuestra fe en estos días. Yo no sé cómo viniste en esta mañana, qué es lo que estás esperando, qué es lo que sentís en esta mañana, pero el Espíritu Santo de Dios sí sabe qué es lo que necesita. Por eso en esta mañana, enamórate de Él. Enamórate de Él en esta mañana y dile, Señor, a veces hay cosas que le vamos a decir, yo no quiero esto, Señor, ayúdame. Dame fuerza, Señor, dame fortaleza. Abre las puertas, Señor. Abre las puertas, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana.